Para los que hacemos Purito Perú, es un verdadero placer llegar hasta las diferentes provincias. En esta ocasión, hasta Juliaca, la ciudad de los vientos, contarles que es nuestro segundo viaje, nuestra segunda visita a esta tierra con ocasión de la fiesta de los músicos en Laguna Temporal. Pero antes de ir al evento, nosotros allí habíamos escuchado hablar de Nieves del Perú, un artista que se viene metiendo en el corazón de la gente sureña. Y eso gracias a un espectáculo, a un doble espectáculo que presenta. Por un lado su huayno con teclado y por el otro en el mismo show con cambio de vestuario incluido nos presenta pues como se dice algo así como una fiesta huanca, incluye los saxos y así la gente pues zapatea y baila al ritmo de su baila. Conversamos con ella y quedamos en encontrarnos en la Plaza de Armas. Veamos la nota que hicimos con nuestra Nieves del Perú allá en Juliaca, la ciudad de los vientos. Amigos de Purito Perú, hoy día estamos felices de contar con una bella juliaqueña que nos visita acá, precisamente en un lugar emblemático de Juliaca como es su Plaza de Armas. Nieves, bienvenida a Purito Perú. Muchísimas gracias, Eduardo, muy contenta, súper feliz. Después de haber bailado, después de haber tenido un arduo trabajo, hoy estamos en una bonita entrevista con Purito Perú. Nuestra Nieves del Perú, les comentamos a todos los amigos de Purito Perú, ya tiene más de 15 añitos de carrera, pero de los cuales 7, 8 es de solista, ¿no? Como solista, 8 años. 8 añitos. Y en ese tiempo, estos 8 años, ¿cuántas producciones hemos podido lanzar ya? Cada año nosotros presentamos una producción, son 7 producciones que tenemos. O sea que ya estamos trabajando en una nueva producción para este 2018. Por supuesto, claro que sí. Muy prontito ya vamos a lanzar en calidad de primicia, por supuesto, en Purito Perú. Perfecto. Mira, cuéntanos un poquito, ¿qué nos llevarías a conocer aquí en Juliaca? Tú como una hija de esta bella tierra, donde hace mucho frío, pero bonita al fin y al cabo. Juliaca es una tierra netamente comercial, te has dado cuenta, sí. Hay bastante movimiento y movimiento económico. Y por todos lados, ¿no? Por supuesto, acá se vende todo, se vende hasta piedra. Así se ve, porque por todos lados todo el mundo está con su negocito. Por supuesto, Juliaca es una tierra netamente comercial, muy bonito, una tierra acogedor. La Plaza de Armas está muy bonito y la Plaza Bolognesi también. Y el mirador del Cerro Huayna-Roque también. No, sí, estuvimos en el mirador también paseándonos un poquito para conocer un poco también de algunos lugares bonitos, turísticos que hay acá en la zona, ¿no? No hay mucho turístico, pero es un lugar muy acogedor. Al menos tenemos para tener la visión de toda la ciudad. Por supuesto, Cristo Blanco. En cuanto a la música, ¿qué temitas estamos manejando ahí dentro del repertorio ahorita que estamos moviendo por las radios, en la televisión aquí en Juliaca? Vete más adelantito. Te cuento, lo que nosotros hacemos es doble show. Cantamos primero con música sureña y música del centro del Perú. En la música sureña tenemos Ábreme la puerta, Loca por tu amor, Medallita. Y en la música del centro tenemos ¿Cómo podré curar? Ya se acabó. Tenemos Promesas, falsas promesas. ¿A ti te han hecho promesas, falsas promesas o no? Por supuesto, me han prometido hasta que me han convencido. ¿Y después de convencido? Uy, me han dejado. A veces suele pasar. Pero también es bonito tu carácter, alegre, feliz, porque eso también dice mucho de la persona, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, claro. Ñañita, ahora, ¿para cuándo estamos lanzando esta nueva producción, por ejemplo? Estamos trabajándole poco a poco en DEMSA del Perú y falta el video aún, posiblemente para el mes de mayo. Mayo más o menos, finales de mayo, junio, por ahí. En el mes de mayo, más seguro. En cuanto al show, por ejemplo, me comentabas tú que le metes la mitad del show, la parte huanca, metas tu saxo, te cambias de vestuario y vienes y sorprendes a toda la gente, pues evidentemente con nuestros guaylas, nuestro guayno, de repente pones una mulicita. Sí, por supuesto, cantamos, empezamos con tunantada, con guaynos de recuerdo, cantamos guaylas antiguo y cantamos el hermoso Santiago, pues nos vamos saltando. Para cerrar, como dice el show, ¿no? Sí, don Mario, tráigame más cerveza y nos vamos saltando. Y felices. En cuanto al folclore huanca, por ejemplo, ¿qué artistas tú admiras, te gusta su trabajo musical? Que en paz descanse a nuestra Flor Pucarina. La faraona, ¿no? Por supuesto. Y en vida a nuestra Aide Raimundo. No, la chatita, yo le digo chata, a Aide Raimundo le digo a chatita Aide Raimundo. Es una amiga que conocemos nosotros desde sus inicios. Cuando empezaba con su amor de pobre, ¿te acuerdas? Yo no tengo plata ni oro, nada de grandes. Para ofrecer, tan solo te ofrezco mi vida, mi corazoncito lleno de querer. Claro, estamos hablando de eso más o menos del año 2000 y algo, ¿no? Más o menos. No menos, 1900 y pico. Cuando era joven, chiquita, no, claro. Todavía niña, Pues, pues. ñaña, Pero ya lo 1900 cantaban, Es eso, 97, 96 más o menos. Amor de pobre. Me acuerdo sí. que fue elegido como el Guaylas del año allá en Lima. Wow, sí, era muy bonito. ¿Qué te parece si nos vamos con una musiquita, un videíto que nos quieras presentar para conocer parte de tu música aquí en Purito Perú?
presentamos esta canción que dice: ¿cómo podré curar esta herida que llevo dentro de mi corazón con Purito Perú?